Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos una vez más, como cada jueves a las 6 de la tarde en nuestro programa Antes de Medianoche. Hoy tenemos una entrevista muy especial, ya verán ustedes por qué lo digo. Está con nosotros la doctora Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, directamente desde Madrid, España. Para nosotros es un honor que ella esté en Antes de Medianoche y podremos conversar hoy sobre el enigma de las razas madre de la preamérica. Ella ha estudiado durante más de 40 años este tema. Para mí es algo que me emociona porque cuando yo pensaba en hacer este programa, estos podcasts que finalmente se dieron, siempre escuchaba todas sus conferencias y sus disertaciones y quedaba muy impresionada con todo su conocimiento. Hoy para mí es como el cumplimiento de un sueño que puedo entrevistarla en vivo y que puede estar con nosotros con todo el conocimiento que ella ha investigado, porque como ella misma dice, se ha basado siempre en evidencias. Esto no es una fantasía ni una especulación, es el trabajo de años. Y espero que ustedes también lo puedan apreciar como yo. Estamos como siempre en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Les pedimos siempre suscribirse porque eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. También hay un chat activo en ambas plataformas. Participen de él poniendo sus comentarios, preguntas, todo será tenido en cuenta a lo largo de nuestro programa. Agradecemos a los torinos, como cada martes y jueves, por hacer posible nuestra emisión de Antes de Medianoche, esta empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado. Si andan por aquí, llámenlos al 801-654-1019. Bueno amigos, vamos a conectarnos ya con España. ¿Cómo estás, Ruth? Un saludo. Gracias Buenas noches. por Es recibirnos. para Muy mí buenas. un gran placer estar en tu programa y es pues un honor también porque que una argentina, porque tengo mucho cariño a los argentinos que haya organizado esta sesión, este programa. Y es para mí Para, un gran placer poder demostrarles con pruebas las cosas que he investigado y he descubierto, ¿sabes? Ruth, para nosotros es un placer inmenso. Yo quiero contar brevemente sobre tu Sí. trayectoria, es muy extensa, pero vamos a hacer un resumen. La doctora Ruth Rodríguez Sotomayor ha realizado sus estudios en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, graduada en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Es documentalista y ha obtenido la medalla al mérito de la citada universidad, investigadora del Archivo Histórico de Guayas y autora de la obra enciclopédica única en el mundo, titulada Historia de las Bibliotecas Preamericanas, en 5 volúmenes, todavía inédita. Sus libros que hoy vamos también a compartir, El mensaje oculto de los libros líticos andinos, La sabiduría en Preamérica, los precursores de la imprenta y relaciones ancestrales de Preamérica y Egipto. Ruth, hoy vamos a hablar de las migraciones y de Sí, dónde viene el origen de nuestra humanidad. ¿Por qué hay sí, tanta confusión con eso? Contanos, claro, vos vas a narrar todo esto, lo vamos a sí, acompañar con imágenes. claro, Contanos cómo realmente fue la cosa, porque la historia que nos han contado no es la historia verdadera. claro, porque cuando hubo pues la invasión europea, los frailes de la Inquisición se tomaron ellos el trabajo de hacer nuestra historia, sin testigos presenciales imparciales. Tú sabes que la Inquisición era un conjunto de asesinos de esa iglesia. Y entonces lo que y vieron allí, según lo que yo he estudiado, el esplendor en que vivían esas culturas y los que fueron de aquí, que nadie quiso arriesgarse a irse con Colón, la reina Isabel soltó a los de las cárceles, que eran gentes desnarigadas, desorejadas, porque les cortaban las orejas y las narices, para identificarlos entre la población a los delincuentes, asesinos, violadores y todo eso. Entonces, como nadie quería ir con Colón, porque él buscaba era la ruta para ir a la India por las especies. Y entonces pues se fueron, les perdonaron todas sus faltas a esos asesinos y delincuentes y se fueron con Colón. Al llegar allí, pues vieron un esplendor tremendo con los palacios, templos monumentales que tenían, que ahora se están descubriendo.
¿Ah? La arqueología está sacando a la luz eso. Y entonces la clase dirigente y todos que vestían con ropas de oro, de plata y con altos tocados, pendientes con piedras preciosas y todo. Entonces quedaron sorprendidos, lo que quisieron es a apoderarse de todas las riquezas. Y no había testigos presenciales para que nos contaran la otra historia. Y los frailes hicieron la historia a su manera para poder justificar sus crímenes. Y así es como ellos, yo les cargo a ellos la responsabilidad, ¿sabes? Porque ellos eran los que dirigían. Ellos violaron a las mujeres clavándoles los pies, porque las mujeres constituían en los Andes la dinastía lunar y en toda América. Y ellas en los Andes inventaron el calendario lunar, tenían un ordenador ecológico que se llamaba Muyuquipus a base de fichas de arcilla, primero de piedras de colores y luego de arcilla. Entonces con eso ese era un ordenador ecológico. ¿Sabe? Yo pienso que el señor Bill Gates, para hacer los ordenadores electrónicos actuales, se ha inspirado en eso, sino que los científicos y los artistas nunca cuentan las fuentes en que se han basado, porque los símbolos estos que son como unas caritas sonrientes y todo, ¿no? Estos símbolos, estos iconos que les llaman, pues los ha tomado seguramente porque ha visto en la cultura de los manabí, que hay esas fichas de las mujeres que tienen unos rostros así, ¿sabes? Un sistema de escritura así que tenían que aplicaban a esas fichas. Eran fichas escultóricas de 1 o 2 centímetros. Ahora les enseño para que vean. Así que, pues estas mujeres crearon ese sistema de cómputo y un ordenador ecológico que era a base de fichas y que se llamaba Muyuquipus. Mire, yo recuperé dichas fichas, son de 1 o 2 centímetros, ¿ah? Ahí se ven. Y con unos símbolos perfectos que ahora les voy a demostrar. Aquí son 3 que tengo de pruebas, ¿ah? Y verán que en México hacían las fichas también, que compré esta pieza a un empleado del Instituto de Investigaciones Científicas que había ido ese equipo, y él era de los que cavaba con las palas para buscar los tesoros. Y entonces había cogido piezas que después estaba vendiéndolas en la calle. Por ejemplo, en México son más grandes las fichas. Mire, tienen símbolos grabados, y la última pieza es una ficha negra que marca el término de las cuentas. Mire, tienen símbolos grabados, todo esto se aplica al cómputo maya y entonces se saca un resultado de estas cosas. Así que pues las mujeres, por ejemplo, en el Ecuador se han encontrado esculturas de mujeres en miniatura, mira, esta es como una embarazada. Y allí en el Ecuador los historiadores han cometido una falta muy grave, porque lo que han hecho es poner nombres falsos a las culturas y les han puesto cultura Valdivia, que es el apellido de un colonizador hispánico, el que se cargó a los mapuches en Chile. Y otra le han inventado, por ejemplo, el nombre de Tolita, que es un diminutivo de el nombre de las tumbas que tenían los huaras de Tiwanaco, que se llamaban tolas. Los huaras eran una raza blanca, la primera raza blanca que ha existido en época antediluviana, y de ahí salen el origen de los nórdicos y de los germanos, rubios, ojos azules, de raza blanca, ¿sabes? Entonces, resulta que los historiadores, como ellos hacían unas tumbas que se llamaban tolas, hay uno de estos historiadores de allí del Ecuador, que es un listillo, no sé todavía cómo se llama, pero se inventó un diminutivo, tolita, y entonces les ponen a esas fichas
a a la cultura que ha hecho esas tumbas y esta cerámica. Entonces le han puesto cultura tolita. Es un invento, porque no investigan qué cultura es. A otros les han puesto cultura chorrera, que es el nombre de una hacienda donde han encontrado restos de esa cultura. Y entonces resulta que han encontrado estas reliquias que son imágenes de mujeres, esculturas de mujeres en miniatura. Las hay unas que tienen una peluca, así como usaban en Egipto. Bueno, pero son miles de estas figuritas así en miniatura. Y entonces los historiadores dicen las Venus de Valdivia. Y aquí no dice, no está siquiera registrado que se llamen Venus, sino que es un invento de ellos y no investigan. Entonces yo he investigado. Al estudiar los nombres nativos, ahí es que descubro el origen de los pueblos europeos, asiáticos y africanos. Entonces, yo llevo 50 años casi dedicada a estos estudios y sigo descubriendo cosas. Así que yo al principio, cuando vine aquí, vine con una beca para hacer unos estudios de documentación científica, para organizar centros de documentación científica. Y venía con la idea de investigar si existían tipos de libros. Porque allá en la universidad había una materia dentro de las materias de cultura general que nos dictaba un literato que se llamaba Historia del Libro. Así que, pero él trató sobre la historia del libro de Europa y Asia, y de América no habló nada, como que allá no había habido nada. ¿Por qué? Porque los frailes inquisidores que hicieron nuestra historia han dicho que ellos han desprestigiado a los nativos por todo el mundo, han hecho un lavado de cerebro a nivel universal, haciendo creer que los nativos eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos, y eran pueblos mansísimos, ¿sabes? Y la clase dirigente eran sabios. Entonces dice que no tenían escritura, dicen ellos, en su historia, que es la que funciona como historia oficial actualmente, que no tenían escritura, que estaban aislados en un continente que era nuevo. ¿De dónde sacaron eso? Y entonces dice que no hacían viajes de navegación de altura. Incluso se hizo un congreso aquí en Europa que lo cita un historiador chileno que vivió en el Ecuador, que se llamaba Héctor Burgos Stone, que yo lo conocí porque me mandó a regalar unos libros de él. Me dedicó porque había visto los vídeos que ya salían de las entrevistas que me hacían. Y entonces él me admiraba muchísimo. Era un señor mayor. Entonces, él en uno de esos libros dice que se celebró hacia el 1835, por ahí, se había celebrado un congreso aquí en Europa, en París, en la Academia de las Ciencias. Entonces allí los de las presidentes de las academias llegaron a la conclusión que no se debía hacer trabajos comparativos de los preamericanos con otras culturas antiguas y que los preamericanos no pasaban del neolítico europeo. El que buscara y dijera que es otra la cronología, no se le publicarían sus obras, no se le contrataría para que diera conferencias ni nada, se le expulsaría de las academias. O sea que eso dice el doctor Burgos Stone, que era como la Inquisición que había entrado en la arqueología, para detener los estudios y que no se sepa más. Entonces yo creo pues de que los frailes pues hicieron esa historia sin testigos presenciales imparciales que contaran la otra historia, como ahora por ejemplo cuando en la guerra con Putin va a la prensa para entrevistar a los ucranianos para ver qué dicen ellos, que por qué se ha hecho esa guerra, las opiniones de ambos bandos se conocen, pero en ese tiempo no, pues, no había testigos, no había en ese tiempo radio, ni televisión, ni aviones para que se fuera a ver lo que sucedía allí. Y nos hemos fiado de lo que decían los frailes y nunca nadie ha investigado. Entonces yo, cuando vine aquí, me dediqué a estudiar, a buscar los libros nativos, y encontré que están
regados por toda Europa, los exhiben en los museos, pero nunca los han estudiado. ¿Por qué? Ruth, Porque sí, quería, perdón que te interrumpa un segundito, sí, sí. pero algo que viene muy relacionado, que nos digas cuál sería alrededor la datación más antigua de América, de los monumentos de América, porque como vos bien decís, habían puesto como una especie de Claro. restricción en lo datable. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿de qué Eso, antigüedad hablaríamos? Sí. esto se corrige al estudiar los elementos culturales, como son los tipos de libros, los sistemas de escritura, que es lo que yo he hecho en esa obra que ya va a salir, porque he dado me hicieron una entrevista en un canal de televisión, de un canal de internet aquí en Barcelona, y entonces como yo no tengo recursos y está la obra guardada, es necesario sacarla a la luz. Y entonces conseguí que muchos mecenas envíen su cooperación de todo el mundo para publicar esta obra, que ya va a salir, de 5 tomos. Historia de las bibliotecas preamericanas. Esta es una de las tablillas de la colección, o sea, bibliotecas líticas que hay en el Ecuador. Esta pieza encierra la enseñanza de Pitágoras sobre el origen de los números y las figuras geométricas. Aquí vemos, por ejemplo, esta es la gran diagonal de que habla Pitágoras. Y aquí estos puntos yo los sumo y dan 66, que es un número clave, ¿sabes? 11. Y entonces aplico el cómputo maya, del 1 al 11 son 66. Y eso, al aplicarle a ese 66, otra vez el cómputo maya, sale una clave matemática que es 3, 14, 28. A ambos lados. Mira, esa clave está en la Gran Pirámide, en varios Claro, sitios de la son Gran Pirámide. números maestros, ¿verdad, Ruth? ¿Ves? Como Entonces, números esta es más. una de esas colección de tablillas que hay, porque esta es de matemáticas, altas matemáticas y geometría. Y hay otras colecciones que ahora les enseñaré, que son de mapas estelares. Todo eso he estudiado yo y he podido interpretar 6 de esas tablillas de los mapas estelares y que están en una colección de un pintor ecuatoriano que se llama Estuardo Maldonado en Quito. Y entonces lo malo es que este pintor ha fallecido hace como 2 años por ahí, y la fundación está en peligro porque la mujer de él se había descubierto que le robaba reliquias con una sobrina. Como él ya era mayor, le cogía reliquias porque no había ni un policía, ni alarma, ni nada en esa fundación. Y él era ya mayor, se le robaban eso y lo vendían en los museos para sacar dinero. Entonces, esa colección, esa biblioteca de tablillas de mapas estelares, se la atribuyen a la cultura valdivia. Y este pintor sacó, por lo menos en la época de que estaba gobernando Correa, él, como aparece que era amigo, le imprimió un libro con toda la colección, y entonces gracias a eso se puede saber lo que contenía esa colección, tanto de esculturas y de otras piezas de arte de esa cultura que no saben el nombre y le han puesto cultura Valdivia. Y ahí están los mapas estelares que yo he estudiado y creo que pertenecen a la obra de un maya que se llamaba Asura Maya, porque ahí viene que los mayas no eran de México, eran de la Atlántida, y eso lo he descubierto yo al estudiar que en la zona andina hay nombres del sánscrito. Y entonces me puse a estudiar los Vedas, porque como han dicho que estaban aislados los preamericanos, digo, ¿cómo es que hay nombres del sánscrito? Y me puse a estudiar los Vedas y allí nombran a los mayas y sacan la historia de ellos, se registra allí, que son de la Atlántida y dan pues toda su genealogía, que ahora hablaremos de eso. Así que estamos pues ahí descubrí eso, y que hay un maya que es hijo del rey Casyapa, que es el padre de todos, que yo digo que es una cultura. Se llamaba Casyapa, dice que tenía más de 1000 esposas, pero ¿qué hombre tiene 1000 esposas y con 2 no pueden? Entonces, resulta, entonces resulta que yo creo que es una cultura que se llama Casyapa y que es del Ecuador.
está en el Ecuador, que ha salido seguramente de la Atlántida cuando ésta se ha hundido. Así que resulta de que allí es cuando yo descubro que los nombres, al estudiar los nombres nativos del reino de los Quitus, que eso está en una obra que me publicaron en el Ecuador. Ahora te voy a enseñar que tiene 3 tomos, pero ahora se me han agotado aquí los ejemplares y lo tienen allá en el Ecuador una amiga que me la está difundiendo. Y aquí tengo pues los que tengo yo. Miren. Y lo sacaron tipo novela, que yo no quería así, quería que lo saquen en DIN A4 para que se vean las pruebas que yo presento, los mapas de los lugares donde han estado, ahí todas las estas vemos. culturas, al estudiar los nombres nativos y de los estados que integraban esas culturas. Y entonces ahí encuentro que los mayas están allí y que los nombra el que hizo esta obra que yo consulté, que era un cura que se llamaba Juan de Velázquez, y que él copia de otro cura que va al Ecuador, va a la zona del reino de los Quitus, con Alvarado, me parece que es, que viene, llega de México y se queda ahí en la zona del Ecuador, que antes era el reino de los Quitus. Entonces toma él toda la información de, de ese estado y de los nombres de los estados que integraban ese reino y de las dinastías que formaban parte de cada estado. Entonces, allí es cuando yo hago un estudio de los nombres y veo que aparecen los nombres de los mayas, que están los chanchanes en el estado de Laosí, están los que llaman los españoles palenques, que ese es un nombre del catalán, que significa ciudad fortificada. Pero la cultura se llama Nacham, que son los grandes escultores mayas. Esos están formando parte del estado de los huancahuiscas. Y luego están los itzaes, están los choles, que los curas les cambian el nombre a cholos. Y se inventan que dice que es una mezcla de los negros, de los africanos que llevan de esclavos allá a América y de los nativos. Se inventan eso y que se llamaban cholos, pero no es así, se llaman choles y hablan la lengua de ellos que se llama el chole, que todavía existe en Nicaragua. Y en la India también estuvieron y ahí les llaman cholas, en el sur de la India, y todavía existen ahí. Entonces, hay muchos, los Kan, y hay muchas etnias mayas que están allí, los sumos, taos, homicios, que también están, porque ellos, cuando se hunde la isla de la Atlántida, es porque la Tierra, después de la caída de la luna Kenos, que pasan milenios sin luna aquí, después de esa catástrofe ya empiezan a salir las personas que se habían ocultado de esas galerías subterráneas que ellos hicieron, acondicionaron, porque iba a caer piedras candentes y fuego del cielo. Y entonces para salvarse acondicionaron en tiempos antiguos esas galerías e hicieron ciudades aéreas, porque iban a subir las aguas e iba a producir con la caída de la luna Kenos lo que se ha registrado como el diluvio, tsunamis en muchas partes del mundo. Entonces ellos hicieron ciudades aéreas como Tiwanaku, como Machu Picchu, para estar allí y que no se pudieran morirse con esas catástrofes. Después de que pasa eso, la Tierra, después de milenios sin luna, que dice que ha estado este planeta, solamente con la luz del sol. Y entonces allí la Tierra en su viaje por el cosmos atrae un asteroide del cinturón de asteroides que separa nuestro sistema solar de otras galaxias. Y entonces ese asteroide, al encajar ya en la atmósfera nuestra, se produce también un remesón aquí en la Tierra y ahí es cuando se desaparece la Atlántida, ¿sabes? Porque se hunde con esa historia, ¿sabes? Y en esas épocas, entonces ahí es que salen varios pueblos de ahí huyendo y se salvan y se van a la zona andina, como son, Ruth, llaman sí, estaríamos hablando de qué antigüedad, cuando se produce esta migración debido al 35.000
35.000 años cuando se hunde la Atlántida. Y luego los atlantes eran contemporáneos de los de Mu, porque dice que los mayas habían fundado en Mu una, ¿cómo se llama? Colonia, que primero era un caserío y después se hizo una potente ciudad, ¿sabes? Y Ruth, Se llamaba Mayax. ¿dónde podemos leer de la luna que nos hablabas recién? La luna que nos tienen que leer a un astrónomo moderno que se llama Hans Horbiger, que habla sobre, ya confirma la caída de ese satélite y que anteriormente habían caído otras lunas. O sea, en total se han caído 3 lunas que eran atraídas por la Tierra, estaban aquí, se van acercando, acercando, acercando y de pronto colisionan con la Tierra. La primera marca la era terciaria, la segunda marca la era secundaria. ¿Y por qué se confirma eso? Eso nos cuenta el señor Juan Moritz, que era un sabio húngaro que descubrió esas galerías subterráneas que atraviesan toda América. Él era un sabio y estaba informado de todas estas cosas. Entonces él dice que cuando se caen las lunas, se fosilizan los cuerpos de los animales. Que si no hubiera eso, esa catástrofe, se pudrirían los cuerpos y se desaparecerían. Pero con la caída de esas lunas se fosilizan. Y esa demuestra que es la primera era terciaria, la secundaria, la primera era primaria, secundaria y terciaria, que es las eras en que han caído esas 3 lunas y que han habido catástrofes. Ahora tenemos la cuarta luna, que se llama Selene, que es ese asteroide que atrae la Tierra en su viaje por el espacio cuando está sin luna. Entonces ahí viene ese asteroide que es la luna que tenemos y se llama Selene. Y entonces ahí es cuando pasa todas esas catástrofes y se hunde Mu, todo eso. Los habitantes de Mu también se integran en Sudamérica y parece que son los de Tiwanaku. Y entre ellos está Pitágoras, que yo digo que no es, y porque en Grecia sabían que no se sabía el origen de Pitágoras. Y el nombre de él tiene raíces del Huara, quiere decir Pita rojo, Huara guerrero, no es con G, porque la G la han introducido los italianos, o sea, los romanos, cuando entran aquí en España. Yo pensaba antes que la G era árabe, porque aquí los ríos, como los árabes gobernaron 800 años aquí, pensé que ellos habían dado el nombre de los ríos Guadiana, Guadalquivir, Guadalajara, ¿sabes? Pero sí habían dado esos nombres, pero lo que pasa es que los traductores hispánicos, que no son filólogos políglotas, sino solo lingüistas, entonces ellos, al hacer la transliteración del símbolo río en la escritura árabe, tendrían que traducir como wet, entre A y E y W, wet, ¿ah? Que eso quiere decir río. Pero ellos dicen gua en vez de decir wet, ¿sabes? Y yo por eso me confundí, porque en América han cambiado los curas y han introducido la G y dicen guaraní, ¿sí? Que tiene que ser guara, que es la raza guara, la raza blanca, que está integrada por los caras, que se tiene que escribir con K, quiere decir el guerrero que va a la cabeza, caras o carios. Los íberos llevan un acento circunflejo en la I. ¿Ah? Los íberos, los tupihuaras, que son los que ahora conocemos como hititas, y los macas. Y hay otras culturas más que pertenecen a esa raza blanca. Entonces, ahí me doy cuenta yo al estudiar los nombres nativos, es cuando yo puedo recuperar su verdadera forma de escritura, ¿no? De su verdadera, porque está alterada, está castellanizada, están castellanizadas las lenguas y los nombres. Entonces hay que revitalizarlos y revalorizarlos. Y ese es el trabajo que he hecho yo en esa obra de 3 tomos. Entonces,
pues ahí se descubre el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos, que no se sabía su procedencia, y se confirma lo que dicen en la India, en los libros históricos y sagrados, que los preamericanos hicieron 4 migraciones, dando la vuelta a la tierra, dice, que eran grandes navegantes y seguían el sendero de los vientos. También hacían migraciones por tierra hacia el norte y cruzaron el estrecho de Bering, ¿ah? Y se fueron así hasta Rusia, ¿sabes? Y entonces eso es testimonio lo que presenta el sabio Florentino Ameghino, ¿sabes? Él dijo que los preamericanos eran de su propio continente, no llegaron del Asia ni del África, y entonces ahí se equivocó. Se equivocaron porque resulta de que vino otro, porque cuando alguien saca una tesis para demostrar la verdadera antigüedad de Preamérica, enseguida surge otro para destruir esa tesis. Y entonces surgió uno en Bielorrusia, no me acuerdo, por ahí, por esa zona, que dice que contradijo a Florentino Ameghino, diciendo que no, que eran los mongoles que pasaron para allá, para América. ¿Por qué? Porque se equivocan, porque los mongoles, y, o sea, los asiáticos y los preamericanos, los nativos, cuando nacen, tienen una mancha oscura en la rabadilla, ¿sabes? Y entonces pensaban que es que han pasado los mongoles para allá. Pero los mongoles se llaman Kasha, están registrados en los libros de la India. Y son, el señor Morix descubre un libro de un cura que se va a vivir a esa zona del Ecuador y escribe un libro y dice que los hunos y los mongoles salen de ahí y que son del reino de los quitos. Y son por ejemplo, el abuelo de Atahualpa era el rey de los Kasha, que es como les dicen así, que es el verdadero nombre de ellos, los Kasha, eso está en los Vedas, ¿sabes? En los Vedas está el origen de muchos pueblos que se registra ahí, hasta el de los hebreos, que los hebreos salen de la India, ellos nunca cuentan eso, ¿sabes? Porque se avergüenzan. Resulta que ellos eran un pueblo de una casta inferior, los hebreos, y que eran el pueblo de los albañiles. No sabían leer ni escribir, no tenían reyes ni sabios, y eran un pueblo violento. Entonces, el patriarca que ellos tenían se llamaba Abraham, que el nombre en sánscrito significa no Brahman. Entonces, ese señor no tenía moral, y para crear a los cabecillas de las 12 tribus, violó a sus hijas. Y esa es la historia del pueblo hebreo, que sale de la India y no quiere regresar. Y como no eran ignorantes, no sabían leer ni escribir, no había sabios, no había ni reyes ni nada, entonces trabajaban de peones en Egipto, y allí una princesa egipcia adopta a Moisés, que se cría en la corte de los faraones y aprende la geometría sagrada, las matemáticas sagradas, y eso aplica cuando llegan a Israel para construir el templo. No existe Salomón, es un invento de los hebreos, y muchas cosas. Resulta de que hacen el templo, cuando estaban ya allí, habían colocado pues el arca de la alianza, todas las reliquias de su cultura. Entonces viene el rey de Babilonia, que Babilonia es fundada por los mayas. Después de que están en la India, ellos salen por el sur, atraviesan el Golfo Pérsico y van a Mesopotamia y fundan Babilonia. Y ellos son los que están ahí. Por eso hasta los historiadores que se dedican a estudiar lo de Babilonia, la astronomía, que son los ingleses, alemanes, norteamericanos, coinciden en decir, en la obra de Secharia Sitchin dice, que ellos coinciden que había una cultura superior que enseñó ahí las bases de la astronomía, pero no quieren dar su brazo a torcer para reconocer que era la cultura maya. Ruth,
Quería preguntarte algo. ¿Y los egipcios? Porque los mencionaste en un momento. Siempre Sí, los estamos egipcios fascinadas. también tienen relación. Eso ahora vamos a hablar con la historia de las migraciones. Así que, pero es que ahora me he alargado por esto de que en la India tienen el conocimiento el origen de muchos pueblos, de América y del Asia, y de bueno, Esto, Ruth, en los libros védicos. sí, En los libros védicos se puede perdón, saber esta otra parte de la historia, sí. claro, ahí está la parte de la historia nuestra registrada y de los mayas, que dicen que eran los preamericanos, eran grandes navegantes que habían surcado los océanos, del oeste a los del este, los mares del sur a los del norte, en edades remotísimas, y arribaron a la India, donde instruyeron a los brahmanes. ¿En qué fecha? Eso lo descubrió también Florencio de Basaldúa, que es un sabio de la Argentina. Tú tienes esa gloria de que de allí han salido muchos sabios de la Argentina. Entonces, él dice que llegaron los preamericanos a la India un 25 de diciembre de hace 12.000 años antes de Cristo. Entonces arriban ahí y se celebra ese acontecimiento con el nombre de Nauviadana. Fíjate. Y esa es la palabra de la raíz de donde sale Navidad. ¿Sabes? Nauviadana, pero solo significa viaje y barco. Pero los jesuitas, pienso que son ellos los que se han robado esa palabra y han montado pues esa fiesta que es de lujuria comercial, más que de nada. Y entonces que se ha hecho como un lavado de cerebro a nivel mundial, haciendo creer de que en esa fecha nació Jesucristo. Y Jesucristo no nació en esa fecha. No se sabe cuándo ha nacido. Incluso algunos historiadores dicen que no existió. ¿Sabes? Pero los protestantes dicen que pudo haber nacido en abril o en octubre a lo mucho, pero nunca en diciembre, porque dice que en esa época está el invierno crudo, que los pastores no pueden andar paseando con las ovejas, ni tampoco se pueden hacer avistamientos de estrellas. Que eso se lo han inventado, que los magos dicen que los guiaba una estrella, que ahora ya dicen que era un platillo volante. Los que hablan de los platillos volantes. Entonces, pero es que no puede ser, ¿sabes? Lo que han hecho es que han arrastrado la fecha hasta que coincida con el solsticio de invierno, para que nadie se entere de que se celebraba era la llegada de los preamericanos a la India, que dice que iban acompañados de un personaje que se llama Manu Nausha, que yo he descubierto que encabeza la dinastía lunar de la India, pero todavía no sé mucho acerca de él. Estoy buscando información para ver quién era, por qué acompañaba a los preamericanos, porque tienen que haber hecho viajes también para allá, los médicos, que hay culturas, ahora hablaremos de eso, en lo de las migraciones, que son, por ejemplo, una élite de allí de Perú, que no saben por qué ocupaban altos cargos, parece que eran gente de raza negra y entonces se llamaban los Yanakuna. Y yo he descubierto que son una casta del rey Rama, ¿sabes? Al estudiar los nombres. Luego hay otros que son los Aloa, que están en el Ecuador y son negros. Y esos van a Nubia, porque ahí se les encuentra. Con los caras van a Nubia, ¿sabes? Entonces es una cosa interesantísima que se descubre al estudiar los nombres. Entonces estábamos en lo de la cronología. Mira, este es el otro tomo, que es el de los libros en formato textil, los libros hechos de hojas de plátano preparadas, que son varios tipos de libros. O sea que los libros hay de diversos materiales y formatos, y con 6 sistemas de escritura que he descubierto yo. Al estudiar todos estos elementos culturales, me falta una portada, que porque se me había perdido ese libro, pero ya ahora ya me la han proporcionado en la Biblioteca Nacional, ya la he mandado a hacer al ilustrador,
que ese es de un nativo que está pintando la escritura pictográfica en un libro de piel y le está enseñando a otro nativo joven. Así que esa escritura era a la vez una ciencia y un arte, y solo los sabios de los hombres del linaje solar eran los que tenían esa escritura, porque las mujeres tenían escritura geométrica matemática que se registra en estos libros de formato textil que se llamaban tankas, ¿sabes? Y que fueron llevados por los campas al Tíbet. ¿Ah? Y allí los han adoptado con el mismo nombre de Tankas, que es una palabra del Runasimi. El Runasimi, el Runasimi es una lengua, la lengua andina, que un cura se equivocó y le puso quechua. Domingo de Santo Tomás se equivocó. Y entonces, porque pasaba por una calle y vio a unos nativos, él no sabía la lengua de ellos, ni ellos tampoco el castellano. Y por señas les preguntó, ¿cómo se llama la lengua que hablan ustedes? Y ellos pensaron que les preguntaba cómo se llama el trabajo que estaban haciendo con unos hilos y cuerdas. Entonces le dijeron quechua, quechua. Y él creyó que ese era el nombre. Dijo, se llama quechua. Y se quedó con ese nombre, pero se llama Runasimi, quiere decir lengua de la humanidad, porque en un pasado remoto fue una lengua universal y es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas, de las germanas y del sánscrito. El Runasimi he descubierto yo que es el sánscrito primigenio, el sánscrito aglutinante. Y luego aparecieron trabajos que vinieron a darme la razón de un estudioso argentino, que era un filólogo políglota, que estudió los paralelismos que hay entre el sánscrito y el Runasimi. Y eso vino a certificar lo que yo había descubierto. Luego otra obra de una filóloga italiana que buscaba el origen del etrusco y se fue a América del Sur y ella dijo que los etruscos salieron de los Andes. Hizo un libro que es un tratado porque ella crea la ciencia léxico-genética para demostrar que todas las palabras tienen una raíz madre. Y dice que aunque una cultura desaparezca, no puede desaparecer la lengua porque esa cultura se ha conectado con otros pueblos y en esos pueblos, en la lengua de ellos, están las raíces de esa lengua madre. Entonces dice, no hay lenguas muertas. Y ella descubre que el Runasimi, que ahora se le llama Aymara Runasimi, es la lengua madre del sánscrito y de las lenguas euroasiáticas. Ella confirma también eso. Pero yo no conocía otra obra que ha sido hecha en el 1888 por un sabio políglota boliviano que se llamaba el doctor Emeterio Villamil de Rada. Era un hijo de una familia rica de Bolivia que tenía hasta minas y todo de oro y lo mandaron a estudiar a Europa y aprendió como 40 lenguas que las hablaba. Entonces él hace una obra que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku. Y allí explica pues las raíces de las lenguas germanas, de todas las lenguas euroasiáticas, están en el Runasimi. Ruth, quería preguntarte porque mencionaste a Adán. Sí. ¿Quién sería él según los registros y de dónde habría partido o habría surgido? Pues yo pienso que eso, como los hebreos no tenían, ellos cuando están en Babilonia aprenden a escribir. Va Daniel y Esdras, aprenden el arameo, que es la lengua del pueblo de Babilonia, y ellos se lo adoptan. Y conocen la lengua Ur o maya clásica, que es la lengua culta que se habla en la corte de Babilonia. Se roban ellos los símbolos relativos a la astronomía de Babilonia. Cogen la estrella de 6 puntas y la ponen en su bandera. Pero ellos no explican de dónde ha salido todo eso, porque ellos no sabían leer ni escribir. Y allí aprenden. Cuando ya se liberan del yugo de Babilonia, regresan a Israel.
y ahí deciden poner por escrito sus tradiciones, pero que son tradiciones de la India y de muchos sitios donde ellos han estado, que las transforman, las arreglan a su manera para hacer que son de ellos. ¿Ah? Entonces, allí está que se cogen muchas cosas. Tú me has preguntado lo de Adán. Entonces, Adán y Eva, para mí, son las dos dinastías. La dinastía solar, la dinastía lunar, que está integrada por las mujeres, y Adán representa la dinastía solar, que está integrada por los hombres. Todo eso es un arreglo de ellos, que ellos hacen, y lo de la manzana nunca existió. Que hay eso también, eso lo toco en un libro que se llama Cara Maya, Raza Madre de la Humanidad, de 2 tomos que todavía no se ha publicado. Y entonces allí hablo de eso, de la manzana, que hay el nombre con que se describe esto del símbolo de la manzana, también se escribe con el nombre de tapuach, que puede significar mal y manzana. Pero dicen que la manzana no existió en la zona de ahí, de donde están los hebreos, ¿sabes? Porque se necesita un clima muy frío para que se dé la manzana. Y algunos dicen que a lo mejor no era ni una manzana, que era una naranja o otra cosa, no un pomelo. Y entonces, bien, total que tapuach quiere decir el que desciende a tener una experiencia en la lengua runa simi. Y entonces, y en el hebreo se reescribe con esa palabra, que se le encuentra un significado allí en el runa simi, ¿sabes? Que quiere decir el que desciende. La señora Elena Petrovna Blavatsky dice que es que en una época que descienden las almas aquí para tener una experiencia y conocer la diferencia entre lo eterno y real y lo temporal que no Lo es real, físico. lo físico, claro, y que no tiene, que no dura, pues aquí nada en este mundo. No se puede alargar las cosas y nosotros sufrimos porque todo se acaba. Una relación tiene su fin, por más que tú le pongas parches y la quieras arreglar, se acaba, ¿sabes? Entonces todo, fumas un cigarrillo, se acaba todo se destruye en este mundo. Y entonces ahí aprendes tú la diferencia, de que aquí no es un mundo eterno, lo eterno está al otro lado de la orilla, o sea, en otra dimensión. Y estamos aquí para aprender y corregir los errores, pero nos caemos en este mundo material que tiene muchas atracciones, como el sexo, ¿sabes? Y otras atracciones, y se queda la gente aquí, porque ya pues se acostumbra a eso y no desarrolla su parte psíquica y espiritual para poder salir de este mundo material que es la tercera dimensión. Eso es lo que enseñan los libros sagrados de Preamérica y de la India. ¿Ah? Ruth, vamos a hacer... vamos a hacer un pequeño corte que estamos acostumbrados siempre en el programa. Quédate ahí, no tenés que reconectarte ni nada, es solamente hacemos un pequeño corte y regresamos con las migraciones y otras cuestiones muy interesantes. Gracias, Ruth, ya volvemos. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche.
antes de medianoche. Bueno, amigos, queremos agradecer a todos los que están con nosotros hoy y nos acompañan. Si hay preguntas, pueden ustedes volcarlas en el chat y las iremos contestando a medida que el tiempo lo permita, pero gracias por estar allí con nosotros siempre y gracias a los grupos que nos comparten. Vamos a nombrar algunos hoy porque son muchos y a todos les agradecemos muchísimo el dar a conocer antes de medianoche. Los argentinos en Madrid, la página oficial, Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini. Agradecemos a los argentinos en Utah, Extraterrestres y OVNIs, Arqueología Prohibida, Aliens Corp, la edición libre. Agradecemos a nuestros amigos de Tijuana, Human Etheric. Agradecemos a Omni Fans and Art, OVNIs, Mantícora, Paranormal Group, Park City Eventos Latinos. Agradecemos a UFO Monterrey, IFAE Chile, La Realidad Oculta, OVNIs en Venezuela, la Red Ufológica. Agradecemos a los amigos del Misterio, también a la comunidad planetaria de investigadores Capilla del Monte. Agradecemos a los argentinos en Miami, Florida, también a OVNIs Argentina, los Expedientes Secretos X. También agradecemos a Latinos en Utah County, Imágenes Fijas de Jaime Maussan, OVNI sobre Argentina, OVNI España. También agradecemos a GUP Chile, la Quinta Región, Ufología de México y el resto del mundo, Archivo OVNI Chile, Hispanos en el norte de California, Fenómeno OVNI, Capilla del Monte, Un Misterio Revelado. Agradecemos a los hispanos en Sacramento, La Otra Realidad, Radio de Santa Fe, Mundo Insólito, OVNIs y Misterios, y bueno, OVNI Reporte Argentina Oficial. Son muchos. Continuaremos luego agradeciendo a todos. Y Ruth, queremos entrar con el tema de migraciones, si Sí. nos podés hacer una síntesis, porque sabemos que es extenso. Sí. Primero tenemos que terminar porque me preguntaron cuál es la cronología. Ah, perfecto. El tercer tomo tiene esto, los libros de piel. Los libros se tratan en este todavía no está hecha la portada, es la imagen de los libros de piel con la escritura pictográfica, y en este tomo pues se trata lo de los libros plegables de papel y que eran hechos por las culturas mayas. Las mujeres mayas eran las que tenían la industria del papel. Y luego tenemos los libros, en este otro tomo, de metales preciosos, que es lo que descubrió el señor Morix en esas salas, que hay una biblioteca de láminas de plata y de discos de plata y de láminas de oro y discos de oro. Y hay otras de cobre y de bronce. Todos estos libros marcan una cronología que comienza con los vestigios rupestres que señalan la era antediluviana. Los vestigios rupestres, que son las pinturas rupestres, las rocas pintadas que hay en Estados Unidos, y los petroglifos. Esos marcan la época posterior a la creación del proyecto humano. Y en esos petroglifos y en esas pinturas rupestres están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Se cree que los hacían las mujeres, porque los hombres se iban a la caza, a la pesca, a la guerra, y eran ellas en esa época antediluviana cuando ya empieza después la segunda etapa de la era antediluviana, en que aparecen los libros líticos en formato de piedras labradas y tablillas de piedra. Estos libros no tienen palotes ni arañazos propios de seres primitivos, sino que exhiben símbolos escriturales e ilustraciones esculpidos con verdadero arte y contenido científico, histórico y filosófico esotérico, que es lo que yo he descubierto. Y aplicando el cómputo maya se descubre el contenido. Fíjate, este es un calendario venusino y pertenece a la Biblioteca Real de las Mujeres, que era todo de plata lo que ellas usaban. Entonces son de láminas de plata y discos de plata, porque la plata se consideraba lágrimas de la luna y era el metal precioso que ellas usaban para sus enseres y para sus adornos, para engalanarse. Luego, los hombres usaban todo de oro,
porque consideraban que el oro era el sudor del sol y todos sus enseres y joyas eran de oro. Y entonces luego los libros van marcando, los diversos tipos de libros van marcando las eras. La era antediluviana, que son los de piedras labradas y tablillas de piedra, y los petroglifos al principio. Luego vienen los libros ya de cortezas de árboles que se llaman quelcas, que son cocidos en el lomo, que son las de hojas de plátano preparadas, que eso también indica que el plátano era de los Andes. ¿Ah? Y entonces hacían de esas hojas, las preparaban y hacían como hojas de papel y las cosían en el lomo, que Humboldt fue testigo y vio eso, de que estaba el rey, el último rey de Licán, que son los mayas, un linaje maya de los Can, que estaba traduciendo al castellano uno de esos libros, y le cuenta a su hermano Guillermo en una carta, pero él no tuvo la precaución de conseguir un facsímil de ese tipo de libro. Y habían los libros en formato textil de las mujeres de la era de plata, con escritura geométrica matemática llamada URI. Hay una doctora peruana llamada Victoria de la Jara que hace los primeros estudios de esa escritura. Y entonces, pero ella no sabe cómo se llama y dice que está relacionada con el calendario lunar. Y entonces por eso, pues es la escritura de las mujeres. Y ellas inventaron también la tinta negra y roja. Tenían su propio sistema de escritura. Los hombres usaban la escritura pictográfica como pinturas. Tenían que ser sabios para retener en su memoria esos símbolos y ser unos artistas para esculpirlos y pintarlos. Luego hay la escritura cuneiforme que aparece en Tiwanaku. La exhibe la raza Wara, por eso allí hay la fuente magna. Yo he encontrado una pieza aquí en el Museo de América, que es un silbato que tiene escritura cuneiforme, ¿sabes? Entonces se descubre que son ellos los que usan la cultura de los Huara, de los caras, íberos y tupihuaras, utilizan esa escritura, ¿sabes? Entonces, luego viene la escritura jeroglífica que utilizan los mayas, aztecas, la cultura Rapanui de la zona de la isla que le llaman Isla de Pascua, que se llama Tepito Teenua. ¿Ah? Entonces, luego tenemos la escritura, una escritura que ya es silábica, ¿ah? Fonética. Posterior. Tiene, sí, posterior, que la tienen ya en México, los pannahuas o aztecas, y luego, y otras culturas de allí. Luego tenemos la escritura criptográfica o hermética. Todos los sistemas de escritura son los soportes de las lenguas que los curas rechazaron y no quisieron utilizar, ¿sabes? Y dijeron, no hay escritura, pero cada lengua tiene el soporte que es como si no existieran las escrituras, los sistemas de escritura, las ideas brillantes de una cultura no se podrían registrar y se evaporarían. Claro. Entonces, no recibiríamos nada. Sí, cada una de nuestras culturas en América, ya fueran nómadas o sedentarias, tenían sus registros históricos, cósmicos, de sus ciencias, artes y todo, y con sus sistemas de escritura. Pero nunca nadie ha estudiado eso. Se han creído lo que han dicho los frailes. Y esa escritura criptográfica o hermética la he descubierto yo, que al invertir la imagen de una reliquia o la reliquia misma, se ve que cambian los símbolos, se desaparecen los que has visto en la primera parte, ¿ah? Cuando ves la reliquia así de pie, pues, en una escultura. Entonces, le das la vuelta y desaparecen los símbolos. Ya no aparece esa escultura que se veía allí en la tablilla. Entonces, le vuelves a dar la vuelta y aparece otra vez. Y aparecen otros símbolos. Así hay una escultura también, es decir, una tablilla de la raza Wara que tiene escritura criptográfica o hermética y dentro de ella escritura cuneiforme.
Ujú. Yo he Ruth, estudiado, sí, podemos, si quería decirte, si ah, podemos ir a un sí, resumen de las sí, migraciones mira, para que el este tiempo es no nos el dé. quinto tomo que presento en la portada los aportes de Tiwanaku al hebreo y al griego, los símbolos que son símbolos alfabéticos, escriturarios, ¿sabe? Y así presento muchos cuadros. Entonces esto da pues el resultado de la cronología que comienza en la era antediluviana y tiene la era antediluviana, la era de plata, la era de oro, la era de cobre y la era de bronce. Y así vemos cuál es la antigüedad nuestra de verdad. Y es un cuadro exacto que va marcando los elementos culturales, van marcando los inventos, las obras colosales y en primer término los petroglifos, o sea, los vestigios rupestres, los tipos de libros, los inventos y las obras colosales marcan una cronología exacta. Y entonces ahora ya no necesitamos de los métodos científicos creados por los europeos y por los norteamericanos que se llaman el carbono 14, la dendrocronología, la fotoluminiscencia, etcétera, porque aparte de no ser exactos, sus creadores no han querido contradecir lo impuesto por los frailes católicos de la Inquisición que han dado una cronología falsa diciendo pues de que no se puede pasar del neolítico europeo y marcan pues ellos de acuerdo, adaptan las fechas que arrojan estos métodos a la cronología creada por los inquisidores. Por eso dicen que no tienen más de 500 años o de 3000 años, hasta 6000 años llegan y ya de ahí no quieren No pasar. quieren datar más. Y también pues esos métodos no pueden datar las obras de piedra. Esa es la historia de la cronología que yo demuestro en esta obra, que es importantísima porque nos da ese resultado, para que los elementos culturales marcan una cronología que nos da la verdadera antigüedad antediluviana de los preamericanos y su sabiduría. Así que, hablando ya de las migraciones, puedes poner los cuadros. Los estuvimos viendo hace un momentito, Sí, ahora claro, Mariano los va a repetir, sí. los Ajá. diferentes Entonces esquemas. tenemos que, según los libros sagrados y históricos de la India, basándome en ellos, se puede hacer el estudio de las migraciones, porque dicen ellos que 12.000 años antes de Cristo llegaron a la India y fue en esa época que hicieron las 4 oleadas de migraciones. Aquí tenemos el viaje desde Tiwanaku, que también ahí salen los urus, los campas, que van al Tíbet y llevan los libros en formato textil y los del Tíbet los adoptan para escribir allí en ellos, registrar en ellos la historia del budismo. También son obras de arte y conservan el nombre de tankas. Esa palabra es de Tiwanaku, es decir, de la lengua runasimi. Y allí los que han hecho el diccionario de la lengua runasimi en el Perú parece que no tienen un conocimiento universal de las cosas. Y entonces le han dado otro significado, pero existe la palabra campas, que yo demuestro con el nombre de la esposa de Ayar Manco Topa, que se llamaba Mama Huacán o Mama Coya. La palabra Huacán quiere decir sagrado. Huacán, sagrado. Huacán quiere decir madre religión. Entonces esa palabra Huacán nos determina las migraciones que se han hecho al norte, porque aparece en Teotihuacán. Ti también es una raíz de Tiwanaku, representa el diluvio, ¿sabes? Ti. Y está allí en México, con Huacán. Se escribe con W y con K, Huacán, revitalizando el nombre. Luego, Huacán Tanca es la divinidad de las culturas de Estados Unidos, de la zona norte. Se llama Huacán Tanca. Según eso, yo digo que quiere decir libro sagrado.
pero allí lo consideran el nombre de la divinidad. Entonces, ahí se ve que esa palabra Huacán Es muy sube antigua, hasta el norte claro. y Huacán Tanca son los libros sagrados de estos que te digo, que son de formato textil. Y está aquí en nombre de la divinidad de Estados Unidos. Así que entonces tenemos que también la segunda migración es la de los mayas, perdón, que se llaman nahuamayas. Ahí viene la historia que sale en la India, en los libros sagrados, que dice que ellos eran hijos del rey Casyapa, que estaba en la isla Atlántida, y Casyapa tenía miles de esposas, las principales son Diti, con las que tiene a los gigantes Odaitias, que son hermanos mayores de los mayas, y a Asura Maya, que es el príncipe Asura Maya, el astrónomo más grande que ha existido y el arquitecto universal, que yo pienso que es el que ha estado en Egipto, que se encarga de la Plaza de la Eternidad cuando gobernaba Tutankamón. Y por los regalos que le da el emperador, se ve que era un personaje muy amado del faraón. Y hay unas estatuas que están aquí en Leiden, en Alemania, de él y su esposa Merjet. ¿Ya? Entonces, ese es Asura Maya, que es el arquitecto universal y el astrónomo más grande que ha existido, que ya su obra que se llama el Surya Siddhanta se suponía que no, que ya se había desaparecido, pero yo en el Ecuador he descubierto esa colección que ha hecho este señor. Te voy a enseñar así rápidamente una colección de tablillas que contienen mapas estelares, por ejemplo estas, ¿sabes? Y son 40 tablillas que yo digo que forman parte, yo pude interpretar 6 y he hecho los dibujos y todo para saber qué planetas están marcando. He estudiado yo la astronomía, no soy astrónoma, pero me puse a estudiar y localicé los astros que están marcando. Y se ve pues que el que había hecho esas tablillas, que son 40 y más, conocía la tesis heliocéntrica, conocía los planetas como son ahora y con los mismos nombres, ¿sabes? Entonces, yo interpreto todo eso y hago unos dibujos y todo, ¿sabes? Así que mira, total que Asura Maya, yo pienso que es parte de la obra de él, esas tablillas. Mira, aquí tienes unos ejemplos de la interpretación que yo hago. Mira. De las constelaciones y planetas. De aquí de nuestro planeta, de nuestro sistema solar. Los planetas que están marcando y esas flechas indican rutas, porque era que se usaban para poder hacer viajes por mar, ¿sabes? Yo hago aquí las interpretaciones. Aquí tienes a las Pléyades, bien, y aquí pues ya va marcando otros planetas, y estas son flechas que indican rutas, porque en el mar no se puede guiar por otra cosa que por los astros, por la luna y el sol y las estrellas. Y ellos tenían ya eso, son tablillas pulidas. Bien, entonces tenemos que la segunda migración es de los mayas que van a la India, y la tercera, que ponga el cuadro. Aquí tenemos que van a la India y desde el sur de la India pasan a Mesopotamia, los mayas y los caras, todos esos van hasta los quitus. O sea, las culturas del Ecuador van también a Mesopotamia y dan el nombre, por ejemplo, ahí se descubre que el mar que le llaman el mar de ahí de Sumeria, el río Éufrates. Ese río no se llama así, sino que ese es el nombre griego que le dan, pero se llamaba Puranono, y ese es el nombre de una cultura del Ecuador, del estado de los Yactacungua, que ahora con la deformación que meten los curas, se llama Latacunga, con G, y la G ya la meten ahí, a reemplazar la W.
y es Yactacunua, y es los que encabezan esas dinastías que forman ese estado, se llaman Nonoalac, son los nonos, y también en Argentina hay unos nonos. Y estos nonos son los que dan el nombre. Se llama Pura Nono, viene de Pura, Pura, Pur, que también aparece en el sánscrito, y quiere decir lugar, reino, estado, etc. ¿Sabes? Por ejemplo, el estado que forman los caras cuando repueblan toda Preamérica y en el Paraguay se llama Paranapur, el reino del Paranapur. Y Mayapur existe en la India, el estado fundado por los mayas, Mayapur, Hastinapur, ahí está esa raíz, que está en Pura Nono, Pura, quiere decir estado, reino de los nonos. Es el nombre Ruth, del río Éufrates, el nombre real. Así que estamos, sí. estamos casi llegando al final de la No entrevista. me digas. Sí, pero Ruth, yo quería preguntarte algo porque Se surgía podría también, hacer otra entrevista para acabar de hablar de esto, porque es que es podríamos, bastante extenso, sí, es muy ¿sabes? extenso. Igualmente es Sí, porque no, interesantísimo. es claro, Sí, porque sí, aquí porque se se va haciendo. definen los viajes que hacen los preamericanos, ¿sabes? Ujú, ujú. Ruth, Lo, yo quería sí, dime. preguntarte acerca del Popol Vuh, porque algo que se presenta siempre es acerca de los diferentes ciclos que ellos hablan dentro del Popol Vuh, que van a Claro, suceder. ¿Qué es lo que el, nos espera a nosotros que estamos en este tiempo viviendo muchas cosas que se acercan, muchas noticias, todo lo que el mundo ve en el cielo habla y hablan también de guerras? Y, ¿qué decían ellos que iba a pasar en este último tiempo, según los registros? bueno, yo he estudiado la parte histórica, no de las profecías y todo eso. Lo que he estudiado que en el Popol Vuh es una cosa importantísima que coincide, porque ahí se demuestra la enseñanza de los mayas en la India. Porque si tú revisas el Srimad Bhagavatam, que es el más grande de los Vedas, el Srimad Bhagavatam en el primer canto, que habla de la creación, coincide con el Popol Vuh, porque habla que Vishnu, antes de crear, está descansando en las aguas primordiales o mar Karana, recostado sobre la serpiente Ananta o Cesa. Ujú. ¿Ah? Y en el Popol Vuh dice lo mismo, pero con otras palabras. Dice que antes de crear, Tepeu, rey del universo, descansa recostado sobre la serpiente emplumada que se llama Ukumats. ¿Ves? Entonces pasa eso. Y hay otras cosas importantísimas en el Popol Vuh, como cuando vienen los señores que son las personalidades, porque ellos tienen personalidades y nosotros, que somos unos microbios, tenemos una personalidad, los que gobiernan este universo, que son los dioses del agua por pareja femenina y masculina, los dioses del aire, femenina y masculina, el dios del fuego, la diosa de la tierra. Ellos vienen a organizar este mundo material. Entonces, dice que traen la cuerda de medir y miden el universo en 4 regiones. Y hacia el año 1969, los astrónomos que ya con esos enormes radiotelescopios que se han montado, recién reconocen en 1969 que se habían equivocado en una obra que se llama La Nueva Astronomía, publicada por el editorial, como es un editorial que es español, que está en México, Fondo de Cultura Económica. Tú busca el libro y verás. Dice que reconocen que se habían equivocado y creían que el universo se dividía en 3 regiones, pero habían descubierto que se divide en 4 regiones. Eso ya lo conocían los preamericanos desde épocas antediluvianas. Y está en el Popol Vuh, que miden el universo con la cuerda de medir en 4 regiones. Y como en América aplicaban las leyes del cosmos a su organización política, social y religiosa, allí en la zona andina, por ejemplo, vemos el Tahuantinsuyo,
que está dividido en 4 regiones, por eso se llama la gran comunidad. No es el imperio, como dicen los historiadores europeos, porque allí no eran imperialistas, eran sabios que aplicaban las leyes del cosmos y de la naturaleza a su organización. Las mujeres eran líderes y pilares de la organización comunal. Allí no se compraba ni se vendía, se compartía. Sabían que estamos de paso, que no podemos acumular riquezas de aquí, porque cuando nos morimos no nos llevamos nada. Entonces ellos lo que hacían era respetar la naturaleza y compartir los productos, intercambiarlos, que hacían fiestas, ¿sabes? Entonces Y Ruth, pasa ¿qué le espera al hombre en esta última etapa? Porque cómo está el mundo. ¿Ellos qué hablaban de este último tiempo? pues ellos, según los libros que yo he visto, pues que hay libros que se han salvado y otros que no. Entonces, pero las profecías, por ejemplo, pueden mirarse en los libros de los Chilam Balam, que es los libros que les llaman los españoles brujos del agua, y que no son brujos, son sabios que conocían las grandes propiedades de las aguas, curativas y todo, y eran sabios, ¿eh? Entonces que conocían todas las propiedades maravillosas de las aguas. Y allí ellos dicen pues que cuando llegan allí pues los califican de los chupadores que llegan a apoderarse de todas las cosas, pero determinan, ¿sabe dónde? Yo tengo un trabajo que se llama La rebelión de los objetos. Esa es una obra que se publicó, no, todavía no se ha publicado. La que se publicó es la de la transformación del cráneo como artículo, pero después ahora lo he hecho un libro que ya está traducido al inglés y entonces lo voy a publicar en estos tiempos. Así que se publicó en una revista del doctor Jiménez del Oso, que era un psicólogo de prestigio de aquí de Madrid. Y entonces, ese sí se ha publicado, pero la otra que se llama La rebelión de los objetos, es un trabajo buenísimo que he hecho, porque yo estudio todo lo que dicen en los libros sagrados de que existen, de que lo que le espera al proyecto humano, por todas las cosas que ha hecho. Y entonces esa profecía estaba pintada o esculpida en las pirámides de la luna, de allí de la cultura de los Chan Chan, de Perú, del desierto costero peruano. Entonces allí dice que todo lo creado por el hombre, o sea, por el proyecto humano, se va a volver contra él y lo destruye. Que eso es lo que está pasando, porque han envenenado las aguas, envenenan todo lo que pueden y quieren apoderarse hasta el aire para vendérnoslo a los pueblos que están en manos de ellos. Y entonces todo eso se vuelve contra ellos y los destruye. Pasa, eso dice esa profecía. Y yo he encontrado pues también, hasta en la Biblia dicen que en esta época el hombre pues es avaricioso y todo quiere apoderarse de todo y que son malos hijos y todo esto es la época que precede a la destrucción. Por ejemplo, las eras de las eras de la India, de la cronología de la India, las he descubierto, que no se han dado cuenta, en la cuenta larga de los mayas. Entonces allí están las edades de la India y esta era que estamos viviendo se llama el Kali Yuga. ¿Sabes? El Kali Yuga es una era de oscuridad en que se pierden en esa cronología que yo he hecho. También hay un cuadro que entra ahí de las pinturas, los colores que marcan en la cerámica pintada las eras a que pertenecen esas obras de arte. Y entonces se puede calificar que en la era de oro, era de plata, era antediluviana, en que surgieron las ciencias de forma elevada, y por ejemplo en los Andes surge la neurología, conocen ya que el cerebro y el cráneo crecen, entonces ven que ellos ven que es muy lento ese crecimiento en el proyecto humano.
y ellos aceleran ese proyecto, aceleran ese crecimiento creando un método científico que es para transformar el cráneo y aplican el yoga que se crea en los Andes, que practican allí. Por eso Patanjali, que es un maya que se radica allí en los Andes con la familia de Casyapa, cuando se hunde la Atlántida. Surasa es la esposa de Casyapa con la que tiene a todas las etnias mayas y luego a los mayas clásicos. Y luego con Cadruca tiene a los pannahuas, que son los que conocemos como aztecas. Azteca es un título que quiere decir artista divino. Todos ellos y otros pueblos como los alasacas, los tais, que son los etruscos, esos salen de la Atlántida y se instalan en la zona andina y en el reino de los quitos. Entonces allí pues se ve que ellos ahí en la zona andina se inventa el yoga, los diversos sistemas de yoga que después son llevados por Patanjali a la India, los yogas. Y entonces con eso se potencia la función química de las neuronas cerebrales. O sea, todas las ciencias surgen en esas épocas y se practican, y luego eso es en la era antediluviana, era de plata, era de oro. Luego en la era de cobre ya empieza a decrecer todo eso y empieza a entrar todas las, ¿cómo se puede? Las malas cualidades, todas esas cosas, y ya pues van perdiendo las altas cualidades. Y esta época se coloca ya el color rojo, en que entran los vicios y todas esas cosas, las malas cualidades. Y se pierde la espiritualidad, la conciencia de todo. Ya en esta era corresponde el color negro. ¿Ah? Entonces, en la cuenta larga de los mayas constan las eras que crearon para la India, y ahí está el Kali Yuga, que son 432.000 años, que representa un día de Brahma, que es el arquitecto del universo. 432.000 años, que es una noche de Brahma. Y esta era comenzó hace 5.000 años, recién. Por eso estamos en esa era de oscuridad, en que triunfan las bajas pasiones, nadie tiene palabra, ¿ah? Triunfa la mentira sobre la verdad, ¿sabes? Y entonces tenemos que corregir eso, nos dan un tiempo que son 432.000 años, más otros 432.000 años. Cuando se cumple esa etapa, se destruye el universo material y se funde en el creador. Ojalá, Ruth, el hombre pueda reflexionar antes, Claro, ¿no? Que tiene pueda haber, tiempo todavía, porque han todavía pasado tiene solo tiempo. hace Sí. 5.000 años comenzó, y hace 500 destruyeron a nuestras culturas. Así que es Ruth, una pena. Se puede hacer otra sesión para podemos explicar hacer el resto de las otra mutaciones, entrevista. porque se queda cojo ya la Sí, información. sí, hoy Queda dimos coja. un vistazo de eso, pero Ruth, te agradecemos muchísimo porque Muchas es un gracias. conocimiento maravilloso. La verdad es increíble yo al escucharte todo lo que has estudiado y todo lo que has preparado durante tu vida, todo este conocimiento que ojalá nunca se pierda. ¿Cómo hace la gente para conectarse con vos, para comprar tus libros, para estar siguiéndote siempre en todo tu trabajo? Escriben a mi correo, que es devayaniyayati@gmail.com. Me escriben allí, Perfecto. les doy yo la información de los precios de los libros, cómo los pueden adquirir, porque hay unos que se me han agotado aquí y los tienen allí en el Ecuador, una amiga. Entonces yo les doy la dirección, depende de donde, si viven en Estados Unidos, se comunican enseguida con ella y ya les manda los libros. Ruth, ¿podrías deletrear tu correo una vez Sí, más? D de Dinamarca, E de España, V de vaca, A de América, Y, A de América, Y, I de Italia, de Bayani, espera, otra vez, D de Dinamarca, E de España, V de vaca, A de América,
Y, A de América, N de Noruega, I de Italia, de Vallani, De Vallani. Yayati, Y, A de América, Y, A de América, T de Tomás, de Vallani, T de Tomás, I de Italia, de Vallani, Yayati, @gmail.com. Perfecto. Ahí sí nos podemos Pueden también conectar. llamar a mi WhatsApp, que tengo, es el teléfono 34 65201 3038. Perfecto. Les mucho gusto en atenderlos. Me escriben a mi correo y les mando las fotos, todos de los libros que se van publicando y los precios y más el costo del envío. Perfecto. Ruth, vamos a estar siempre comunicadas porque vamos a hacer una segunda parte. Los temas son interesantísimos, no tienen desperdicio. Es que es extenso, porque hay que explicar bien las cosas, pues. Y entonces lo de las migraciones es importantísimo, la tercera y cuarta migración, porque ahí se descubre el origen de los pueblos que vienen aquí a Europa, los nombres que dan, por ejemplo, al mar Mediterráneo, que no se llama así, se llama Mar Salasa, que esos son los Salasacas, se escribe TS apóstrofe ala, sacas con K, y el Salasacas, le ponen Salasa, TS apóstrofe alasa, quiere decir espacio de dioses, y los sacas son los fundadores de Hungría. Así que ahí tenemos para hablar de todo. Otro camino sobre sobre las diferentes razas. No se sabe europeas también, claro. En realidad el hombre no lo sabe todavía, se investiga siempre. Porque los romanos nos dan el nombre de Graeci, nos dan la pista, que quiere decir extranjeros. Y yo he descubierto de dónde son. Son de la Patagonia, de Argentina, los Helen. ¿Sabes? Tienen en una asociación fundada por unos ecuatorianos que se llaman los Purus o Laripatas. Así que eso queda como un enigma para la que llamar a la gente para que venga a escuchar eso, porque eso es importantísimo. Los pueblos que vienen aquí a Europa y fundan la Tracia, la Frigia y Grecia. Ruth, vamos a hablar en una próxima entrevista. Gracias, muchísimas gracias. Te despedimos por hoy, te agradecemos nuevamente y agradecemos por haberme invitado. Y agradecemos también al público que ha estado con nosotros y nos reencontramos como en una semana con otro misterio en Antes de Medianoche. Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes de Medianoche.